Muchos recordarán este esquema, ¿no? Claro, la vez que lo vimos era mucho más extenso. Nos marcaba tanto a la placa de Nazca como la placa sudamericana y la placa africana, ¿no? Y nos marcaba dos sectores, una zona llamada borde divergente y otra zona llamada borde convergente. Entonces, estos sectores fundamentalmente tenían pues sus características peculiares, ¿no? El borde divergente, por ejemplo, era una zona de separación de placas, donde la actividad sísmica era reducida, donde se formaban cordilleras submarinas, etcétera, etcétera. En cambio, en el borde convergente pasaba todo lo contrario, ¿no? Chocaban las placas, se destruía la placa tectónica, en este caso, reducía el fondo oceánico, digámosle, pues comenzaba a haber un proceso de manifestación del magma, actividad sísmica intensa, etc. Entonces, esos detalles son los que nosotros vamos a ver el día de hoy. Nosotros aquí, en esta imagen, vamos a trabajar en lo que se conoce como el borde convergente. Es el borde convergente, es la convergencia de placas, aquella que te origina, ¿qué cosa? Aquella que te origina la denominada geodinámica interna. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a observar. Ahora, mira, vamos a tener una placa oceánica muy densa, ¿no? Y una placa continental menos densa. Esta placa oceánica más densa se hunde debajo de la placa, en este caso se hunde, ¿no? O llamémosle pues, no, se profundiza en el magma. Y eso hace que la placa continental, digámosle pues, se eleve. Al elevarse la placa continental, ¿esto qué origina? Esto origina, ¿no?, que haya un equilibrio de hundimiento y de elevación. Ese equilibrio se conoce como isostasia, ¿ya? Como isostasia. Lo que se conoce como epirogénesis, ¿ya? Epirogénesis. Entonces, ahí vamos a encontrar la famosa epirogénesis, ¿no? Una placa se hunde en el magma y la otra placa se eleva. ¿Estamos? Ahí vamos a hablar de la epirogénesis. Ahora, ¿qué sucede? Cuando las placas chocan, la placa menos densa, que es la placa continental, se va a alterar, ¿no? Y se genera el proceso llamado diastrofismo. Y en ese proceso llamado diastrofismo encontraremos dos sucesos, lo que se conoce como la orogénesis y la epirogénesis. Y hemos hablado de la epirogénesis. Ahora veamos a la orogénesis, pues. Y en esa orogénesis van a ocurrir lo que se conoce como el plegamiento y el fallamiento, ¿no? Te decía que el plegamiento era la ondulación, y aquí vamos a encontrarlo, mira, ve, se ondula, ¿ves? Hay una ondulación. Mientras que el fallamiento es una ruptura, ¿listo? Es una ruptura, donde un bloque se va a la profundidad y el otro se eleva. Entonces, en ese fallamiento nosotros vamos a encontrar dos partes, así como en el plegamiento. El plegamiento tiene un punto elevado, un punto convexo, lo que viene a ser la zona alta de la montaña. Se conoce como anticlinal. Y el plegamiento tiene una zona cóncava, ¿no?, que es el fondo del valle. Está entre las montañas, por donde comúnmente corre el río. Y eso se llama sinclinal. Entonces vamos a tener, ¿no?, el anticlinal convexo y el sinclinal cóncavo, ¿no? Los dos sectores que presenta el plegamiento. ¿Bien? Ahora, el fallamiento, en cambio, tiene dos sectores también. Una zona alta llamada Horst y una zona baja llamada Graben. Al Horst muchas veces se le conoce como meseta tectónica y al Graben se le conoce como depresión tectónica. En el caso del Perú, por ejemplo, una parte del fondo del lago Titicaca es un graben. Por eso es que el lago Titicaca se le conoce como lago tectónico, porque lo vamos a encontrar pues en las profundidades de ese sector. ¿Bien? Ahora, entonces, el tectonismo, que es el movimiento de placas, me genera el diastrofismo, que es alteración de la corteza. Y esa alteración de corteza me forma dos sucesos, la orogénesis y la epirogénesis.
La orogénesis lo vamos a encontrar ¿con qué? Lo vamos a encontrar con el plegamiento y el fallamiento, ¿no? Orogénesis. ¿Listo? Orogénesis. Mientras que ¿ya? La epirogénesis lo vamos a encontrar con la isostasepirogénesis. Lo encontramos con la isostasia, donde la placa oceánica se hunde y la placa continental se eleva. ¿Bien? Hasta allí. ¿Pero qué nos falta? Nos falta ver el vulcanismo, ¿no? El vulcanismo. Acuérdate de algo. Todas las cordilleras se forman por orogénesis, pero no todas tienen volcanes. El Himalaya no tiene volcanes, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿y por qué el Himalaya no tiene volcanes y los Andes sí? Ah, porque en los Andes, ¿no? O debajo de Sudamérica ocurre algo llamado subducción. ¿Y qué cosa es la subducción? Es el hundimiento de una placa debajo de otra. En este caso, la placa oceánica, que es más densa, se hunde debajo de la placa sudamericana, que es menos densa. Y al hundirse allí, esto origina que el magma, como te decía, se eleve, comienza a salir. Y al salir se va a formar que, si el magma sale, ¿no? y encuentra un ducto de salida hasta la superficie, se genera el vulcanismo extrusivo. Y en ese vulcanismo extrusivo encontraremos la formación de los volcanes. Cuando esa lava sale pues expulsada, ¿no? O cuando ese magma sale expulsado y forma lo que se conoce como lava. Material piroclástico. Piro, fuego, clástico, roca. Rocas de fuego. Piroclástico, rocas calientes. ¿Ya? La lava es roca caliente. Como es tan caliente, es fluida, ¿no? Es fluida, pero cuando se enfría ya se solidifica. Pero vamos a tener entonces a este volcán, ¿no? A la lava, elimina la lava. Vulcanismo extrusivo. Pero ¿qué tal si solamente se elimina gases? Bueno, esos gases se le conoce como fumarolas. Fumarola solo va a eliminar gases, ¿no? Gases como el CO2, como el metano, como el amoníaco, como el vapor de agua. Esos gases nada más eliminan. Bien, entonces vamos a tener dos tipos acá, volcán y fumarola. ¿Listo? Hablábamos también de las aguas termales y de los géiseres, ¿no? También pertenecen a este vulcanismo extrusivo. Pero ¿qué pasa si el magma, al ser presionado, comienza a elevarse, ¿no? Y al elevarse se comienza a, llamémosle, enfriar dentro de la corteza? A eso se llama vulcanismo intrusivo. Y ese vulcanismo intrusivo trae consigo, ¿qué cosa? Trae consigo el enfriamiento del magma en gran área. Ese enfriamiento del magma en gran área se le va a conocer con el nombre de batolito. El enfriamiento del magma en gran área se le conoce como batolito. ¿Cómo? Ah, ya, un ejemplo de batolito. Mira, ve, los cerros de Chaclacayo, los cerros de, por ejemplo, Chosica, ¿no? Los cerros de aquí de Punchauca, ¿no? En Lima, ¿no? Los cerros, por ejemplo, de la zona de, a ver, Cieneguilla, ¿no? Esos cerros, ¿ya? Pertenecen a un batolito. Se le llama batolito andino costero. Se extiende por el sur desde Arequipa y llega hasta Trujillo. O sea, una gran extensión, ¿no? O sea, una parte de la base de los Andes en la parte, llamémosle costera, está definido por el batolito andino costero. Otra formación es el acolito. Y aquí en el caso del acolito, nosotros tenemos algo fundamental, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo clásico. ¿Cuál? Un cerro que tiene una cruz. Ah, así es, muy bien, ¿no? Rápidamente lo identificaron, el Cerro San Cristóbal, ¿no? El Cerro San Cristóbal. Ese es un lacolito, por ejemplo. Muchos dicen, el Cerro San Cristóbal es un volcán dormido. No, no es un volcán, es un lacolito, ¿no? Es un lacolito. Un dique, cuando el magma va saliendo y se enfría de manera columnar. O tal vez
El magma sale y se enfría paralelo a los estratos. Esto es un estrato, este es otro estrato, este es otro estrato, y se enfría paralelo a los estratos. Y ahí tenemos el sil. Ahí tenemos el sil. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar ahí. ¿Ya? Es lo que vamos a observar. Dique, sil, batolito y la colita. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, muy buena pregunta. Pero si el lacolito, me dicen, se formó dentro de la tierra, ¿por qué es el Cerro San Cristóbal? Sucede que estas formaciones ocurren dentro de la corteza, pero pudieron haber ocurrido hace millones de años, ¿no? Y el material que los cubría, producto de la acción del río, los huaicos, etc., lo comenzó a ¿qué? Le comenzó a quitar ese material que lo cubría. Y finalmente esto quedó afuera. Por eso hoy en día el Cerro San Cristóbal es un lacolito. No quiere decir que se formó afuera, no. Se formó adentro de la tierra. Pero el material que lo cubría fue sacado de ese lugar e hizo que este cerro comience a aflorar. A eso se llama aflorar. Se comenzó a desenterrar. ¿Ya? Se comenzó a desenterrar. Y bueno, pues naturalmente quedó, en este caso quedó a exposición, quedó a vista del ser humano, ¿no? Y bueno, pues no, hoy en día es el denominado Cerro San Cristóbal. Lo mismo pasa con el batolito, lo mismo pasa con un dique o con un sil. ¿Y dónde encuentras un dique o un sil? Lo encuentras en el morro solar, ¿no? En las paredes del morro solar, principalmente pues aquel que va desde la playa Agua Dulce, donde hoy en día es el centro de vacunación, la playa Agua Dulce, hacia la playa de la Herradura. Usted va yendo por la autopista que va por esa parte y en la pared del morro vas a encontrar una columna verde. ¿No? Una columna verde. Esa columna verde, ¿qué cosa es? El dique. Esa columna verde es el dique. Entonces, allí vamos a tener esta formación, ¿ya? Allí vamos a encontrar esa formación de vulcanismo intrusivo. Entonces, pues chicos, esto es parte de lo que se forma, producto de la geodinámica interna. Ya tenemos cómo se formó la cordillera. Pero ahora, afuera está el sol, está el agua, está el viento. Y todo eso va a generar ¿qué? Todo eso va a generar que todo lo que se formó comience a ser destruido. Y eso se llamará ya geodinámica externa, que lo veremos la siguiente semana. Muy bien, entonces pues chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Y sencillamente pues esperando que todos se encuentren bien, nos vemos la siguiente semana. Cuídense chicos, un abrazo para todos, nos vemos.